Bienvenidos al quinto programa de La Quinta Pata, una producción de TLR, el canal de la República. Este programa que, como decimos siempre, realizamos con mucho esfuerzo y compromiso desde la redacción del diario La República. Traemos cada semana un informe periodístico para que ustedes nos acompañen, con todas las voces, tratando de sacar las conclusiones del caso y llegar a la quinta pata de los temas. Hemos llegado al quinto programa. Acompáñenos, bienvenidos y acompáñenos en este nuevo programa. Y como siempre nos acompaña de fondo la tapa de la quinta pata de hoy, presentando los temas que vamos a desarrollar en el programa. Un programa que tendrá una invitada especial, que será la senadora Lucía Topolansky, haciendo una evaluación del presupuesto y de su mirada de cómo el Frente Amplio encara este proceso que está comenzando en este año rumbo a una renovación y a la elección de nuevas autoridades. Pero decíamos, tenemos una portada, dos miradas de país. ¿Más Estado o menos Estado? Nos preguntamos en la tapa de la quinta pata de hoy. Ese será el tema que desarrollaremos. ¿Por qué? Porque por estas horas, diputados, se está analizando el presupuesto, el que va a regir 5 años de gobierno, el que marca una visión de país establecida por el Poder Ejecutivo que hoy comanda Luis Lacalle Pou. Indudablemente hay dos miradas de país. Una que considera que el Estado debe ser el que domine, el que marque la cancha, el que establezca las condiciones y además el que ayude a la gente a salir de una situación en donde la crisis social y la pandemia parecen tener a todo el país en una situación de emergencia. Por otro lado, está la mirada del gobierno, que considera que el Estado no necesita más presencia, sino mejor presencia. No es más Estado, es mejor Estado, según su visión. Y considera que son los privados, por ejemplo, los que deben ayudar a conseguir trabajo y mejores condiciones en calidad de vida de la gente. Veremos cómo se desarrollan estos temas en estas horas, en diputados, y el domingo se estará votando el presupuesto. Después pasará al Senado y nosotros el otro jueves tendremos invitados especiales analizando qué pasó con el tema del presupuesto en el país. Por otro lado, vamos a estar también en el programa de hoy hablando con respecto al referéndum que propone tanto el PIT-CNT como la Intersocial. Un debate que trajo muchos meses de discusión en el país, indudablemente, y que va a traer ahora una nueva polémica para ver si tanto el PIT-CNT como la Intersocial consiguen los 700.000 votos para llevar adelante el referéndum. Último tema, el tema del COVID-19 y el turismo. ¿Qué va a pasar esta temporada? Se está planteando la posibilidad de un proyecto de turismo sano. ¿Qué significa eso? Que con mucho protocolo, con mucho estudio, se permita la llegada de turistas desde distintos puntos del país para que la temporada mantenga determinado vigor en el Uruguay. Estaremos con un informe especial que nos traerá desde Maldonado nuestra compañera Valentina La Rosa. Todo esto en el programa de hoy. Quédese con nosotros porque realmente vamos a tener muchos temas para analizar. Ahora mismo con una entrevista con el diputado del Partido Colorado, Schipani, que nos cuenta cuál es la visión y la postura de su sector en este tema que hoy discute la sociedad uruguaya. Decíamos que el presupuesto es sin duda el tema de la semana. En diputados se está tratando en este momento en comisión, el domingo se estará votando y esto ha generado un fuerte debate político. Tenemos en estudios en este momento con nosotros al diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. Felipe, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. El Partido Colorado ha llevado sus argumentos a la coalición, ha debatido internamente y se ha planteado cuáles pueden ser los ejes de modificaciones que se hagan al presupuesto. ¿La educación ha sido, como siempre, la base central de esos planteos? Sin duda, el Partido Colorado, previo al tratamiento del presupuesto, planteó desde su Comité Ejecutivo Nacional, en una oportunidad en que recibimos al presidente de la ANEP, el doctor Robert Silva, que nuestra prioridad presupuestal era la educación. Y afortunadamente esa también era la prioridad del gobierno, porque el mensaje
que finalmente termina remitiendo el Poder Ejecutivo, entendemos que es un mensaje que contempla las aspiraciones que teníamos para la ANEP. Nosotros apostamos a la educación desde siempre como el gran generador de igualdad de oportunidades y mucho más en este contexto de dificultades como las que vive el país, en donde la educación es una contención importante para vastos sectores de nuestra sociedad. En esa medida, que se mantenga el presupuesto de la educación, que básicamente es lo que se plasma en la ley presupuestal, es una cosa bien importante, porque tenemos que reconocerle a los gobiernos anteriores que han destinado importantes recursos de la sociedad a la educación. Se ha podido aumentar el presupuesto en educación, sin perjuicio de que entendemos que no se han obtenido los resultados que hubiéramos deseado, pero la educación de este país tiene un presupuesto altísimo. Solo para que tengamos una idea, la ANEP tiene una dotación presupuestal del orden de los 1.700 millones de dólares, algo así como 76.500 millones de pesos. Es mucha plata, se pueden hacer muchas cosas con esos rubros y fundamentalmente, como ha señalado el presidente del CODICEN, se pueden optimizar recursos en un organismo gigantesco como la ANEP, que tiene 60.000 funcionarios y 700.000 estudiantes, ¿no? El otro tema era la UDELAR, sobre todo el tema de las carreras en el interior, el caso de la UTEC también, y en esto, bueno, los diputados tuvieron una visión muy particular al decir, en esto no podemos fallar porque hay mucha gente que está pendiente de la situación. Sin duda, ese era un debe y yo creo que afortunadamente todos hemos coincidido en la necesidad de buscar los rubros para destinar a la UDELAR, que ha venido diversificando su oferta educativa. Hay que reconocer en ese sentido que las últimas gestiones del Consejo Directivo Central en lo que hace a la descentralización en el interior fundamentalmente y a la oferta educativa ha sido muy buena y entendimos que era necesario destinar los recursos en la medida de que el propio rector en la Comisión de Presupuesto anunció de que corrían riesgo de continuar esas opciones educativas en la medida de que no se la contemple. En estos últimos días, desde la coalición de gobierno, hemos rascado la olla, como se dice comúnmente, y encontrado los recursos para poder sustentar esa oferta educativa, de modo que nosotros como Partido Colorado estamos muy satisfechos porque creemos que este presupuesto nacional ha puesto énfasis en la educación. Lo más duro, lo más polémico fue el tema de los sueldos de los directores de los entes, que por ahí fue lo que hizo más ruido en cuanto a que parecía que no era el momento oportuno para hacerlo. Sí, exacto. Los diputados de la coalición decidimos no votar esa norma, retirarla del presupuesto, básicamente por una cuestión de oportunidad, no porque estemos en contra de la inspiración, del fondo del asunto. No hay duda de que hay que procurar convocar a los mejores, a los más capaces para presidir las empresas públicas y que en esa medida hay que procurar tener salarios competitivos con el sector privado, pero la circunstancia del país creo que no amerita dar esa señal. Seguramente si la economía, como todo indica, crece, en próximas rendiciones de cuentas se pueda llevar adelante ese aumento salarial. Se cuestiona que es un presupuesto pobre, que tiene más la mirada en la macroeconomía que en las necesidades reales de la gente en medio de una pandemia. ¿Cómo lo ven desde el Partido Colorado? Discrepamos absolutamente. Entendemos que es un presupuesto responsable, que es un presupuesto enmarcado en un contexto complejo desde el punto de vista económico para el país, que era complejo antes del 13 de marzo. Recordemos, el gobierno que asume el 1 de marzo toma la economía del país en serias dificultades, 5% de déficit fiscal, ¿no? Una desocupación de 10,5%, una situación social compleja. Hace pocos días la consultora Ceres daba cuenta de que en marzo, previo a la pandemia, habían en el país 500.000 de pobres, o sea que la situación era compleja cuando asumió este gobierno y se complejizó muchísimo más a partir de la pandemia, en donde hubo que destinar recursos que no estaban previstos para procurar ayudar a aquellos sectores más vulnerables.
De modo que el país está en una situación económica difícil y el presupuesto nacional tiene que enmarcarse en ese contexto. No podemos seguir endeudándonos al ritmo que nos veníamos endeudando, no podemos construir castillos en el aire. Es un presupuesto responsable, pero un presupuesto con foco en lo social, en donde la educación ocupa un rol determinante y en donde las políticas sociales también. O sea, el MIDES tiene un presupuesto muy importante. Otras áreas del Estado también que juegan roles importantes en materia de contención social, bueno, también son atendidas debidamente. No coincido en absoluto que sea un presupuesto de recorte, todo lo contrario, es un presupuesto realista en el marco de previsiones económicas que se fundan en la realidad. Porque recordemos los anteriores presupuestos. En el año 2005 se estableció, perdón, en el 2015 se estableció un presupuesto con un crecimiento acumulado que se prevía de 14 puntos de la economía. No llegó ni a la mitad. Entonces, cuando se manejan los dineros de la gente, hay que ser enormemente cauto porque el Uruguay no puede seguir endeudándose, porque en definitiva lo que está en juego es el prestigio del país, es su grado inversor y es su seriedad en materia crediticia. En circunstancias como las que vivimos, de una pandemia tan compleja que todavía no tiene un horizonte claro, ¿no es riesgoso que el Estado se retire o se contraiga y de alguna manera los riesgos de falta de trabajo o de circunstancias sociales y sanitarias más riesgosas puedan poner a un sector de la población en jaque? Francamente no creo que se esté dando esa circunstancia, no hay una retracción del Estado, es un presupuesto que como sostenemos tiene fuerte acento en lo social y tiene, y lo han dicho las autoridades una y mil veces, como foco la generación de empleo. Y para generar empleo hay que tener condiciones favorables para la inversión. No hay otra forma que se haya inventado de generar empleo que no sea a través de la inversión. Y para que se invierta en el país, tiene que ser un país serio, un país que en el contexto internacional dé seguridades, no un país que se siga endeudando y ponga en juego su prestigio internacional o la pérdida del grado inversor, como francamente estuvo Uruguay después de este fenomenal endeudamiento, producto de distintas circunstancias, pero que no vienen al caso, pero de una mala administración de los recursos del Estado. De modo que yo no creo que el Estado esté retrocediendo, todo lo contrario. Se invirtieron en la pandemia 700 millones de dólares, se ampliaron los seguros de paro, el MIDES estuvo atento, se ampliaron las asignaciones, o sea, se procuró atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y se va a seguir haciendo. Y la educación en ese sentido juega un rol determinante, por eso reitero, es un presupuesto realista, es un presupuesto que no genera más endeudamiento, es un presupuesto que no se financia en base a impuestos. Otra de las cosas que se dijeron en la campaña electoral, no vamos a crear nuevos impuestos. Creo que la capacidad contributiva de los uruguayos está absolutamente colmada. Y si todo indica que el país va a crecer en los próximos años, se van a poder ajustar los rubros presupuestales en las subsiguientes rendiciones de cuentas. Perfectamente. Dejamos para el último, Felipe, aprovechando que tenemos un referente de Ciudadanos hablando con nosotros, lo que pasó recientemente en el Parlamento con el tema Manini Ríos. Ciudadanos fijó una posición propia, la defendió y fue consecuente con ella. ¿Tiene algún efecto interno dentro de la coalición esto? Yo no advierto ningún efecto interno. Nosotros formamos parte de una coalición de gobierno, tenemos un documento que es el que asumimos con la ciudadanía, que es el compromiso por el país, y por fuera de los asuntos que integran el compromiso por el país, después cada partido tiene su punto de vista diverso. Este es un caso en donde evidentemente tenemos interpretaciones diferentes. Ciudadanos votó el desafuero en la medida en que entendemos que procede jurídicamente. Nosotros entendemos que el desafuero es un mecanismo de larga data creado justamente para proteger a los parlamentos de los embates del poder judicial, del poder ejecutivo,
y lo que tiene que estudiar la Cámara cuando le llega el pedido de desafuero es si ese pedido supone algún tipo de vulneración de esa independencia del Poder Legislativo, si supone una persecución, un ataque hacia un legislador, hacia una bancada, hacia un partido, y en la medida en que entienda que no hay nada de eso, habilitar el desafuero. Esta es la interpretación de Justino Jiménez de Arechaga-Padre, o sea, el Parlamento no tiene que hacer las veces de juez. No tenemos el conocimiento, no tenemos el expertise y estamos formados para legislar, no para ser jueces. Políticamente fue una decisión audaz, digamos, porque bien podían haber acompañado lo que planteaba la coalición y también quedaron en el medio de cierta susceptibilidad porque se habló de un acuerdo de Cabildo Abierto con el Partido Nacional del cual no formó parte Ciudadanos. A nosotros nunca nos participaron de ningún acuerdo. Votamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender y votamos fundamentados en sólidos conceptos jurídicos y en un elemento que estuvo presente a lo largo de meses, que fue la opinión del propio involucrado, ¿no? El general, es cierto que en algún momento dijo que... El senador Manini, desde septiembre del año pasado, cuando se planteó este tema, señaló en más de una oportunidad que él quería comparecer a la justicia. De modo que cuando resolvimos entendimos que también era un elemento a considerar, pues era la instancia en la que él tenía para limpiar su honor. Pero no nos metemos en el tema de fondo porque entendemos que como parlamentarios no nos corresponde. Está bien. Lo que no pueden quitar es la atención de que si hubiese estado Talvi, se esperaba una reacción así, porque había manifestado en su momento posiciones antagónicas con respecto a Manini y Cabildo Abierto e incluso fijó posición en determinados temas. Eso centró la atención en Ciudadanos para ver qué iban a hacer ahora que Talvi dio un paso al costado. Nosotros, con absoluta franqueza, no especulamos políticamente. Analizamos el tema, entendimos que la posición jurídica más adecuada era la que sostuvimos, reconocemos que hay otras y las respetamos, pero por principio general entendemos que si hay un pedido fundado de la justicia que no constituye ningún ataque a la independencia del Poder Legislativo, hay que levantar los fueros para que sea la justicia, en definitiva, la que determine las eventuales responsabilidades. Esto no marca ninguna discrepancia puntual con Cabildo Abierto. Bueno, tuvimos alguna discrepancia puntual, somos conscientes que quizás nuestra posición no gustó dentro de Cabildo Abierto, pero bueno, es el relacionamiento que tenemos como integrantes de una coalición, que participamos partidos diferentes, con visiones diferentes, con orígenes diferentes en muchos temas, con coincidencias también en otros, entre ellas la coincidencia de que había que cambiar el gobierno de la República. Agradecemos mucho la presencia de Felipe Schipani. Debemos admitir que no elude las respuestas, siempre está atento a lo que preguntamos y contesta con su verdadera honestidad intelectual. Agradecemos mucho la presencia, Felipe. El placer es mío y el mayor de los éxitos en este emprendimiento. Muchísimas gracias. Terminamos el primer bloque de La Quinta Pata. No se vaya porque tenemos mucha cosa en este programa. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis. Agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Bienvenidos al segundo bloque de La Quinta Pata. La invitada de esta sección, de este segmento, nació un 25 de septiembre del año 1940.
44. Tiene 72 primos hermanos y su infancia transcurrió entre El Prado y Positos, un barrio que es bastante distinto al que vemos hoy en día. Por ejemplo, allí en la calle Berro había una especie de tambo donde ella iba con su familia a comprar algunos lácteos. Es hincha de Danubio y tiene una mala experiencia la primera vez que fue al cine porque fue a ver a Pinocho y dijo: yo a este lugar no vuelvo nunca más. Ya dialoga con Gustavo Carvajal, Lucía Topolanqui. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Encantada. El programa tiene como objetivo hoy desandar algunos de los planteos que se han hecho en el tema del presupuesto. Hay dos miradas de país, indudablemente, otra vez reflejadas en el Parlamento, y por estas horas en diputados se discute intensamente esas dos miradas. ¿Cuál es su visión con respecto al presupuesto y al proyecto presentado por el Ejecutivo? Bueno, si se lo pudiera resumir en una palabra, le diría que es un presupuesto que vino con taparrabo, muy poquita plata. Y eso se traduce no solo en la fusión de programas, la reducción de personal, el estancamiento de la evolución salarial, sino que también en algunas reestructuras que cambian totalmente lo que venía siendo un planteo de país. En realidad, desde el punto de vista público, prácticamente no va a haber inversiones. Las inversiones públicas en un país pequeño como es el Uruguay, donde las empresas públicas son las empresas más grandes del país, si no contamos UPM, que Sí. es de reciente instalación, arrastran, cuando hacen inversiones, arrastran al resto de la economía. Un ejemplo concreto, cuando el dique nacional de la Armada construyó barcazas, trabajó con 54 talleres metalúrgicos privados. Sí. Y a esos talleres metalúrgicos ese trabajo les dio vida, porque el mercado interno uruguayo es pequeño, pero cada vez que se mueve el aparato del Estado en inversiones, moviliza toda la economía. Ahora, aparentemente las empresas públicas prácticamente no van a hacer inversiones, y eso es preocupante desde este ángulo y desde el ángulo de la evolución y mantenimiento de las empresas públicas. Por ejemplo, el caso de UTE, donde se hizo un cambio muy drástico de la matriz energética, donde Uruguay hay días que produce electricidad solo con viento, Sí. donde las represas hídricas muchas veces son como la reserva y donde la energía producida con petróleo se ha reducido a la mínima expresión, donde tiene hace pocos, un año, un poco menos, la inauguración de la planta de Delta del Tigre. Toda esa instalación tiene que tener permanentemente un mantenimiento, un ayornamiento, porque las tecnologías y los aparatos van quedando obsoletos, Claro. y una evolución. Bueno, aparentemente el cálculo es que como hasta el 2030-35 no se va a precisar más energía, quedaría todo como congelado. Creo que es un error estratégico. Una de las grandes ventajas que se le estaba dando al inversor era la disponibilidad total de energía para un emprendimiento, sin techo. Bueno, eso en algún momento, si no se continúan las inversiones, puede colapsar. Y así lo podríamos ver en todas las partes del Estado. Sí, una de las que más preocupa a la izquierda, a la luz de todo lo que se ha dicho, es el tema de las políticas sociales. ¿Cómo ha visto usted que este presupuesto va a manejar el tema de las políticas sociales que venían con una lógica dentro del gobierno de izquierda? Hubo un decreto que se hizo en marzo, el decreto
90-20, ese decreto tala un 15% del presupuesto que venía del 2019. Sí. Entonces, ese 15% más el precio del dólar que subió, hace que, por ejemplo, los insumos de cualquiera de los incisos del presupuesto, educación, salud, vivienda, que son las políticas sociales de fondo, Sí. para adquirir lo mismo va a precisar dólares más caros con un presupuesto reducido en un 15%. Eso se va a ver en el servicio, se va a ver en todo lo que hace cada uno de los incisos. Después hay otra norma que de cada 3 vacantes se suprimirían 2, entonces Sí. el recurso humano, como se le llama al personal, al disminuir el recurso humano, el servicio también se va a ver complicado. Y eso también hay las pautas para reestructuras, generando excedentarios, más allá de la desocupación que genera desde el Estado, ¿no? Esos excedentarios, si en un lapso de un año que van a ser recapacitados no se les encuentra un lugar, se tienen que ir. Entonces todo eso hay algunos incisos del presupuesto, fundamentalmente 3, Sí. la educación, la salud y la policía, que el grueso de su operativa es en base a recursos humanos. Usted no puede concebir una escuela sin maestros, una policlínica sin médicos y enfermeros, etc. Aparentemente para la policía van a aumentar los recursos humanos y van a contratar también policías retirados. Eso, por un lado, no aparece con una financiación clara, y seguramente lo que hagan es un fideicomiso donde vendan propiedades urbanas y rurales del inciso. Entonces están vinteneando en un momento de crisis. Vender es el peor negocio. Se vintenea patrimonio del Estado para contratos de personal ininteligible. Y por otro lado, contratar personal retirado no supone una renovación que pueda proyectar una modernidad de la institución policial. Todo lo contrario, se van a volver a viejos vicios. Ya sabemos que de los patrulleros han dejado las tablets, pero hacen el registro en los cuadernos, y nosotros sabemos lo que significa el registro en cuadernos, y han cambiado la terminología. Una cosa es constatar una denuncia y otra cosa es decir, una denuncia por tal razón, entonces en las estadísticas aparecen otros números. Es preocupante. Han anunciado porque parece que era una promesa de campaña, un hospital en el Cerro, pero destinan 3 millones de dólares. Nosotros sabemos lo que cuesta un hospital. El hospital del Banco de Seguros del Estado, sí, y el hospital de Colonia se hicieron de cero y costaron entre 40 y 60 millones de dólares. Y después está, porque es el edificio, el equipamiento y el personal. Claro. Entonces, nosotros estamos pensando en hacer un pedido de informe para saber sobre el centro coordinador de salud que tiene el Cerro, qué le van a agregar. Con esa plata le podrán agregar 3 o 4 piezas, una sala de cirugía pequeña, de pequeña cirugía, sí, diríamos, no de alta técnica, y no mucho más. Y en el contexto de la organización del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es lo que ha salvado la pandemia y no otra cosa, planificar, porque yo pasé por ahí y hice la promesa, desde el punto de vista técnico no es muy serio.
Senadora, por contrapartida desde el gobierno se habla del derroche del Frente Amplio y, por ejemplo, se plantea eso al hablar de algunos programas sociales, incluso algunos del MIDES, que han sido reducidos a otra expresión. Bueno, puede haber distintas miradas de cómo gastar. Cuando yo invierto en una vivienda, puedo hacer lo que pasaba en los años 90, cuando el gobierno de la calle Pade, que fue cuando se creó el Ministerio de Vivienda, y el ministro era el señor Chirucci, y hizo lo que se llamaron los módulos evolutivos, que eran viviendas de un dormitorio, así la familia fuera 1 o 10, no importaba. Un bañito y una cocinita, y después unos cimientos para que eso evolucionara, sin apoyos de posobra ni nada. Por suerte de esas construcciones prácticamente no queda nada porque no sirvieron. O hacer viviendas acorde a la dimensión de la familia. De 2, 3 o 4 dormitorios como se hicieron en el periodo, con su espacio común, su cocina-comedor y sus posibilidades de pasar a una vivienda digna. Los costos son bien distintos, Obvio. nos daremos cuenta, ¿no? Porque el metro cuadrado en el Uruguay tiene determinados costos. Entonces, si a eso le llamo derroche, bienvenido el derroche. Hay evidentemente conceptos muy diferentes en cuanto a la forma de asistir a la pobreza y a la forma de calificarla también. ¿Usted cree que en ese sentido el país va a perder mucho desde que el Frente Amplio ha cedido el gobierno? Yo creo que la pandemia a nivel de Uruguay y del mundo dejó una crisis económica. Uruguay no se salva de eso. Es decir, uno puede controlar la parte sanitaria y hay una serie de razones, porque el gobierno heredó un sistema nacional integrado de salud muy bueno, un 9,3% del PIB en salud, aunque la coalición de gobierno se quejaba en su programa como que era mucho eso, un sistema de emergencias móviles, un viejo sistema de vacunación, etcétera. Eso le permitió una plataforma muy sólida para combatir algo que nos atacó en el mundo. Más un sistema de conectividad que se trabajó desde Antel, más un sistema de conectividad con la educación, Ceibal y otros programas que permitió que no se descontinuara totalmente la educación como en otros países. Y bueno, y eso fue positivo, pero la crisis económica se instaló también en Uruguay. Y se han perdido, se han destruido puestos de trabajo. El cálculo que nosotros tenemos es que van a ser unos 126.000 puestos de trabajo destruidos. Ojalá fueran ninguno, pero van a ser ya, se está pudiendo medir cuando nosotros vemos que del sistema FONASA pasan a ACE, ya pasaron 82.000, porque pierden el derecho. Allí está el trabajador y la familia, ¿no? Sí. Son dos patas. Entonces, ¿qué hay para ese mundo del trabajo? Es verdad, ello se ha dicho con reiteración, los seguros de paro, ese es un viejo sistema que viene en el Uruguay de muchos años. Allí se inventó el seguro de pago parcial, en eso estamos de acuerdo, y algunos apoyos a las empresas, algunos estímulos, pero el trabajo destruido, para el trabajo destruido no he visto ninguna medida. Y además están todos los emprendedores. Los emprendedores van desde los monotributistas, la persona que vive con un salario diario vendiendo garrapiñada, es un hombre tan digno como el que tiene la planta más grande. Sin duda. Esa persona del día a la noche, ¡paf!, se le cortó el ingreso. No es que no habíamos dicho que esa pobreza, ese hombre era monotributista, pagaba, se defendía. Se le acabó la pensión donde vivía, porque eso se paga al día, quedó ahí casi 1.000 más en situación de calle, ¿no? De lo que se estima.
Y va a haber un aumento en los asentamientos, porque cuando el ingreso se elimina, lo primero que uno hace es bajar los gastos fijos. Los gastos fijos son alquiler, luz y agua. Y lo poco que bien tenés, lo tenés para comer. Entonces, después están los monotributistas, que no tienen derecho tampoco a seguro de paro, porque son patrones de sí mismos. Algunos podrán retomar su emprendimiento, otros no, porque rehacer la clientela, cualquiera que sepa un mínimo de economía se da cuenta que es una cosa que es compleja. Y bueno, y todo el mundo de la microeconomía. Nosotros reclamábamos por eso un ingreso ciudadano de emergencia, porque ese ingreso ciudadano de emergencia le daba un pequeño anclaje a las familias, y eso no iba a ir para las Bahamas. Eso se iba a gastar en el almacén del barrio, que a su vez es una pyme, detrás de la cual hay una familia, en la verdulería, en la carnicería, en la farmacia. Pero no se quiso, ni siquiera nos contestaron, no hubo ni la delicadeza de contestar. En realidad la oposición está totalmente al margen, y en la discusión presupuestaria, ahora me informaban los compañeros de la Cámara de Diputados, por ejemplo, van a transar en darle algunas partidas a UDELAR, a UTEC y a algún lugar más, pero no, como no quieren aumentar el gasto, no dicen a quién qué taparrabos de un santo van a sacarle para ponerle el taparrabo a otro santo. No lo dicen, lo van a decir en sala cuando se esté votando. Eso es algo que no se vio nunca en el Poder Legislativo. Ir a sala sin saber lo que se va a discutir. Entonces la discusión va a ser compleja, porque uno va a querer decir, no, en vez de esta financiación propongo esta, y sumo un aditivo y bajo bueno, no sé, no quiero pensar lo que va a ser. Alguna vez usted dijo que esto podía agravar la conflictividad social, fue muy cuestionada por eso. ¿Cree que puede pasar ahora con este presupuesto? La conflictividad social no se puede medir en este momento porque tienen el mismo impacto que tuvieron las elecciones departamentales. Estamos en pandemia, todavía tenemos que usar esto, tenemos que mantener la distancia, lavarnos la mano, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué le puedo pedir a la gente que se está movilizando? Además, hubo una ley de urgente consideración que prohíbe una serie de cosas, de movilizaciones. Entonces está compleja la realidad. Ha habido un escandalete por la marcha de la diversidad, que en realidad los organizadores pensaron bien, porque tomaron una calle mucho más ancha. Es verdad, hubo mucha gente que no llevó el tapabocas, pero ahora yo venía de mi casa y yo vivo en la otra punta de la ciudad, y habíamos tomado la Rambla y venía mirando las veredas y no había nadie con tapabocas. Entonces, ¿por qué se agarran con la marcha de la diversidad? Que alguien me explique por qué. Solo porque a algunos la diversidad no les gusta, creo yo. Además había un mecanismo muy sencillo para el Estado: ofrézcanle la cadena nacional. Claro. Entonces, si a mí, me estoy movilizando, soy del sindicato de la aguja, de la construcción o de lo que sea, me lo ofrecen, sí me pueden pedir después que no haga aglomeraciones. Pero en la medida que la cadena no la van a prestar, lo dijeron ya, aunque hay que seguirla pidiendo, creo yo, porque es un mecanismo público. Entonces, la consecuencia es que la gente se moviliza acá en Uruguay y en todas partes del mundo, pero no movilizaciones como las que se están dando en Argentina, donde hay una oposición que lo que quiere es que el virus se desestabilice el gobierno, y ha provocado focos. Eso es tremendo, es algo impensable. Nosotros no vamos a hacer jamás eso, porque en realidad la movilización del 1 de mayo se hizo en caravana de automóviles y se hizo con todos los cuidados. Sí. Después la movilización del 20 de mayo se hizo con una cantidad de elementos virtuales y semivirtuales,
Después la movilización del 27 de junio se hizo también con formato caravana. Se fue muy respetuoso en la movilización por las departamentales y municipales. Y bueno, y todo eso va en desmedro de expresarse. Y se ha aprobado una ley que la mayoría de la población no sabe ni lo que contiene, que es la de urgente consideración, sin un personaje en la barra. Sin embargo, hoy en la sesión del Senado, porque había algún suplente que juraba como titular, vi que había como unas 15 personas en la barra. Entonces, para ver jurar un familiar, podés ir a la barra, y cuando hay una discusión política, ¿no? La verdad que está bastante difícil el clima en Uruguay. Ahora, senadora, el PIT-CNT, la Intersocial plantean el tema del referéndum por la ley de urgente consideración. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo cree que debe actuar el Frente Amplio ante ella? El Frente Amplio todavía no hay porque recién terminó la elección, todavía no encaró la discusión, y además el Frente Amplio quería esperar a ver qué planteaba el movimiento social. Lo que tengo entendido es que se forma una comisión y que esa comisión va a hacer la propuesta. Así que tenemos que mirar la propuesta. La propuesta puede ir por un plebiscito que abarque la totalidad de la ley o por un plebiscito que abarque parcialmente la ley. ¿Usted cree que el camino del plebiscito es un buen camino? Yo no lo he pensado todavía, me faltan elementos de información, porque justamente la pandemia sigue estando, hay que recoger 700.000 firmas. Para hacer un plebiscito hay dos vías, la vía corta ya no es posible. La vía larga supone recoger 700.000 firmas, eso supone, porque no hay lugares de concentración donde uno iba con una mesita y recogía firmas, y entonces va a haber que hacer puerta a puerta. Entonces lo que seguramente esa comisión que se formó va a medir, y hay que esperar esa medición, es qué capacidad de movilización tenemos para tocar todas las puertas de no sé cuántas viviendas hay en el Uruguay, ¿no? Porque es todo el Uruguay. Claro. Y después se precisan recursos económicos, que también están absolutamente escasos. Y después de eso, llegadas a las firmas, se precisaría otra movilización para la parte plebiscitaria en sí. Entonces, no apuremos el tranco, dejemos que la comisión esa, que con seriedad va a estudiar el tema, haga la propuesta. Bueno, son 40 artículos, son todos, que hagan la propuesta. Bien. Y nosotros escucharemos, y el Frente en general ha apoyado esos plebiscitos. Pero muchas veces han participado otros sectores políticos. Yo recuerdo bien el plebiscito de las empresas públicas, donde parte del Partido Colorado se sumó al Frente, concretamente Foro Ballista. Claro. Senadora, la última, el Frente Amplio atraviesa una etapa de autocrítica, está en camino a un proceso que va a concluir con las elecciones también para elegir autoridades. ¿Cómo evalúa este proceso? Bueno, hubo una comisión que hizo un documento que no es oficial, simplemente es un disparador para la discusión de los comités y de las coordinadoras y las departamentales. Esa discusión empieza en estos días. Nosotros como sector entendemos que hay que prestarle mucha atención a ese proceso de discusión. Nosotros vamos a movilizarnos por todo el país, pero para discutir más allá de la orgánica de un comité, con el pueblo frente amplista, con el votante. Bien. Y también con algún ciudadano que nos quiera hacer un aporte. En realidad se trata de contestar una pregunta: ¿por qué perdimos? ¿No? Entonces, allí lo que hay son algunas hipótesis en ese documento que quedarán o no quedarán, y entonces con eso se llegará a una síntesis
¿Para qué? Para poder rectificar, porque en política cuando uno tiene una derrota, y esto le pasa a todos los partidos. Claro. Ahora, es bueno que esto se haga con toda la tranquilidad del caso, ¿no? Es decir, esto no es algo para la publicidad, sino es algo para la rectificación de un rumbo. Sí. En la vida basta hacer para equivocarse. El que hace se equivoca muchas veces. Bueno, ver cuál fue, dónde estuvo nuestra equivocación, por qué razón en esta cuarta oportunidad la gente no nos respaldó, cuando nos venía respaldando con mucha fuerza, porque siempre nos respaldó otorgándonos la mayoría parlamentaria, que eso no lo hizo en esta elección, no se la otorgó a nadie, es el ciudadano. Entonces, una vez que eso termine, nosotros vamos a un congreso, elegiremos autoridades y la militancia es permanente, perpetua. Usted nos dijo en una entrevista anterior que posiblemente dejaba en un tiempo perentorio el Senado para dedicarse a la militancia desde otro lugar. ¿Cómo es el futuro hoy de Lucía Topolansky? Bueno, no sé, yo no tomo decisiones individuales, yo creo en los colectivos y creo en la democracia de partidos. Y yo pertenezco al Frente Amplio. Entonces tengo que valorar con mis compañeros qué conviene más en cada momento y según eso tomar las decisiones. Eso que yo tengo en mi cabeza y que lo declaré en su momento no viene de ahora. A mediados del quinquenio pasado, yo quería renunciar a mi banca, pero como mi suplente era el hoy senador Charles Carrera, y él estaba en un cargo en el ministerio y el ministro no lo quería alargar. Exacto. Yo estaba en una discusión con él, ¿no? Porque era él el que queríamos que asumiera, para proyectar a un compañero que ha demostrado ser valiosísimo en el Parlamento. Bueno, se dio la circunstancia de la renuncia de Sendik y yo tuve que asumir la responsabilidad, porque allí era algo mucho más complejo lo que había pasado, y seguí en el Parlamento. Después, cuando fuimos a hacer las listas, los compañeros, tanto a Pepe como a mí, nos pidieron que estuviéramos en la lista. Y nosotros hicimos toda la campaña, dejamos el cuero en la estaca, y por eso estamos en el Senado. Pero nosotros en ese momento conversamos con los compañeros de no eternizarse. ¿Por qué? Uno también corre el riesgo de burocratizarse. Entonces, sí, esto no es una traición al electorado, porque nosotros se lo hemos dicho muchas veces. Es decir, la gente lo sabe. Y además, el único lugar de militancia no es la institucional. Hay muchísimas formas de militar. Es más, de mis 76 años de vida milité más en otros lados que ahí. Entonces, cuando yo hablo de militancia, hablo de algo muy distinto de lo que sucede en otros partidos, ¿no? Porque a veces votamos a alguien para un cargo y dices, es un gran militante y nunca lo vi en una pegatina. Para decir, pero bueno, son conceptos. Yo discutiré eso, veré el momento. Ahora el Senado va a entrar en la discusión del presupuesto y en realidad este año ha sido un año frustrante para el Poder Legislativo, porque mire, yo estoy en una comisión donde habíamos logrado aprobar una ley, una sola en todo el año, cuando llega a sala la tiraron para atrás y ahora a mí nosotros no nos dan los votos, ¿no? Pero el responsable es la coalición. Y ahora dicen que bueno, que va a quedar ahí para mejor. Bueno, una comisión, trabajo de un año entero, no produjo nada. Y pasa lo mismo en otras dos comisiones que estoy. El Parlamento está parado. Y hacemos el esfuerzo de ir, cuidarnos. Bueno, hubo unos meses que yo no pude ir porque fueron los primeros meses cuando se estaba aprendiendo que era esta pandemia.
Después hice el esfuerzo de integrarme, a pesar de que pertenezco al área de riesgo, parecería que el Parlamento no interesa a este planteo de proyecto de país. Todo es como un gran embudo, que todo cae en una sola persona, el presidente de la República. Nos dejó el titular para el final de la entrevista. Le agradecemos mucho, senadora, que nos haya acompañado en la Quinta Pata. Bueno, gracias a ustedes. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis, agendando el número 094-281-603 y envía la palabra ALTA desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Comienza el tercer bloque de la Quinta Pata y uno de los temas centrales de esta agenda informativa en esta época del año pasa por el tema del turismo, una de las industrias que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia indudablemente. En los últimos días, la Cámara de Hoteleros y de Agencias de Viaje han presentado un protocolo de turismo sano al Ministerio de Turismo. ¿Cuál es la idea? Tratar de hacer un protocolo que permita abrir las fronteras para que en esta temporada haya turismo controlado, sano, seguro. Pero queremos saber de qué se trata eso y qué opinan, sobre todo, quienes van a estar directamente en contacto con estos turistas. Por esto pasamos a Maldonado, donde nuestra compañera de la redacción de Cinco Dedos nos acompaña con un informe preparado especialmente Valentina La Rosa. La vemos y la escuchamos. Nuevamente los convoco a mi departamento, a Maldonado. Aquí andamos por Punta del Este porque hoy les traemos un informe de esta medida que ha tomado el Centro de Ingeniería de Hoteles del Uruguay y el Centro Hotelero de Punta del Este junto con el de Rocha, La Paloma y otras asociaciones. Esta medida que plantean se la elevaron al ministro de Turismo Germán Cardoso, quien es de aquí, para que, la analice. Entramos en el último trimestre del año y la preocupación del sector hotelero y de agencias de viaje ya se hace sentir en todo el país y muy especialmente en Maldonado. Por ese motivo, ambos sectores solicitaron que se ponga en marcha la propuesta denominada Turismo Sano o COVID-Friendly, que consiste en abrir las fronteras a turistas que tengan un test de PCR negativo realizado 72 horas antes del arribo al país. Además de eso, luego del ingreso tendrán que cumplir con 7 días de cuarentena en un hotel autorizado que le realizará un nuevo hisopado y será responsable de que el cliente cumpla con la cuarentena. Esta semana el ministro Germán Cardoso se reunió con las gremiales y recibió la propuesta que ahora trasladará al Grupo Asesor Científico Honorario para que exprese su opinión al respecto. Cardoso aseguró que el protocolo está bien planteado, mantiene las medidas lógicas de los hisopados y la cuarentena. Además, confiere la vigilancia a los hoteleros a riesgo de ser clausurados. Asimismo, el ministro también presentará una propuesta de una empresa de cruceros que planteó otra solución para que los turistas puedan ingresar por el puerto. Para dicho caso, quienes viajen deberán cumplir la cuarentena en el buque, siendo controlados por la tripulación. Luego se les hará el test PCR y de tener un resultado negativo descenderán a tierra firme. Cualquiera de las dos propuestas generará un cambio en el decreto de prohibición del ingreso de extranjeros, por lo que deberá ser estudiada minuciosamente por el gobierno.
la gente está llamando y preguntando qué pasa con el JP Pregunta. Bueno, lamentamos decirle que en este programa no tenemos el JP Pregunta, al menos al estilo tradicional de cuando nuestro compañero JP sale a hablar con la gente en su tono irónico de gato callejero. Pero sí tenemos un informe especial hecho con los intendentes del Partido Nacional que vinieron esta semana a reunirse con el presidente de la calle Pou, y allí hablando con alguno en particular. Claramente, Gustavo, como usted lo dijo, este ordenador portátil que tiene el periodismo, ¿no?, hecho en versión humana, en versión felino, lo encontramos a Carmelo Vidalín, ¿no?, en ese congreso de intendentes blancos que Pablo Iturralde intenta llevar adelante, en una ocasión bastante complicada, ¿no?, porque lo encontramos en una escalera porque salían corriendo para reunirse con el presidente de la República. Entonces Carmelo Vidalín en un momento dice, mira, con esos pelos no te puedo decir que no, así que agradecido a que estas antenas hayan llamado al intendente electo de Durazno, Carmelo Vidalín, que dialogó con nosotros y bueno, y esto nos dijo. Vemos entonces a Carmelo Vidalín en la Quinta Pata. Sí, contento, y eso hace incrementar nuestra responsabilidad, agradeciéndole a los que nos acompañaron y con los oídos atentos para los que no estuvieron a nuestro lado, para tratar de aprender y crecer también con ellos. Bueno, Cacho, ¿cómo tomás esta responsabilidad que una vez más también te da el pueblo de Durazno, teniendo en cuenta que sos de los puntos más fértiles que tiene el Partido Nacional allá a nivel país en el concierto nacional? La gente de Durazno es demasiado generosa con mi persona. Valora el hecho de que yo estoy los 5 años y estoy todos los días. Y quizás me compara con los que como golondrinas políticas aparecen cada 5 años, mucho beso y abrazo, pero cuando los necesitamos no están. Y creo que cuando llegan estos actos eleccionarios es cuando la gente nos acompaña. Bien, Carmelo, te agradezco la entrevista. Te hago la última. Mira, tengo un amigo que nació en Río Negro, pero se quería ir a votar a Durazno para ver si volvía al Pilsen Rock. ¿Va a volver el Pilsen Rock, el show de rock, o algún show nacional, de concierto nacional, como nos tiene acostumbrados Durazno y también tus gestiones? Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidarlos, a los que son nuestros semejantes. Una vez que podamos desterrar esta pandemia, volveremos a las fiestas y a los abrazos. Muy bien, Carmelo Vidalín, la verdad, planteando una situación de emergencia que todos estamos viviendo y que hay que vivirla con responsabilidad. Y dejó picando una frase ahí con aquello de las golondrinas que aparecen solo para hacer un verano de cada 5 años, ¿no? Por supuesto que sí, Carmelo Vidalín, que es muy crítico, ¿no?, con todos sus colegas, por más que dicen que tiene buena relación con el Frente Amplio allí en Durazno. El agradecimiento a Carmelo, que viste que cruzó uno ahí en la escalera, casi se lleva los muebles puestos. Gustavo, estamos ahí con Carmelo hablando y en una miró, dijo, ¿los toqué, no los toqué? Pero bueno, estuvo bien la charla, la verdad que bueno, yo que quiero rock, pero claro, estamos en pandemia, viste. Totalmente. Que a veces necesito esa ayuda de memoria. Hay que esperar. La pregunta que nos hacemos y que se hace la gente es, ¿se animará JP a salir vestido de gato como el logo de la Quinta Pata a hacer el próximo programa? Y es un gran desafío, ¿no? Veremos a ver si puedo salir con unos bigotes ya de felino y cola de felino. Por lo menos empecemos con un tapaboca de gato, ¿qué le parece? Ah, me encanta, me encanta. Aparte vi el tapaboca que tenía, ese gris como que me agrandó la pera porque me tira mucho las orejas en realidad si me lo pongo como debe ir. Entonces como me quedó una especie de, claro, quedé como un papagayo, digamos, que con una cosa totalmente... No parecía gato. Claro, no parezco un gato, Gustavo. Bueno, el compromiso de la producción de la Quinta Pata. Entonces, para el próximo programa, JP Pregunta con un tapabocas de gato de nuestro logo. Bien, y donde estuvo este gato, Gustavo Yassi, en esa especie de tucanera, sí, digamos, con el que entrevisté a Cachito Vidalín, fue en el Club de Cose, en su búnker, allí en Ciudad Vieja, donde nos recibió, dio una conferencia de prensa y aparte se reunió con los distintos alcaldes aquí de Montevideo. La intendente electa, la intendenta que acaba de ganar las elecciones, Carolina Cose, hablando en exclusiva con la Quinta Pata. Vemos esa nota. Carolina Cose está con nosotros. Bueno, Carolina, agradecemos la amabilidad de poder dialogar con nosotros. Bueno, una semana ya muy agitada, ya de hecho al trabajo, reunión con el presidente, reunión con los alcaldes en la tarde. Bueno, ¿cómo se encuentran en este rol dialogando con los distintos interlocutores que van a participar en este quinquenio? Bien, aprendiendo, metiéndole bien. Qué bueno eso, ¿no? Porque aparte, y todos los que llegan, ¿no? Un saludo, ¿no? La charla, ¿no? El extender la mano, cosa que usted había prometido, que ya está cumpliendo en estos primeros días, ¿no? Sí, además toda la gente, bueno,
todos con ganas de trabajar, todos planteando cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, planteando fuertes coordinaciones. Bien, me gusta. Bien, Carolina, usted planteó lo del plan de emergencia, digamos, entre paréntesis, para aquí, para la comuna. También hay un proyecto de urbanismo técnico que es algo que nosotros consideramos que es revolucionario a nivel nacional. En ninguna comuna al menos se había planteado esto. Bueno, cuéntenos, digamos, pasito a pasito, en estas cuestiones no existe la magia. Bueno, hay que ir trabajando día a día. ¿Cuándo se empezarían a ver, después de asumir, ¿no?, estas pequeñas cosas que usted prometió en campaña política, pero los cuales ya está trabajando? Bueno, el plan de emergencia lo estamos bajando a tierra. Al mismo tiempo se está conformando las conversaciones paralelas en el equipo de gobierno, así que vamos en un proceso de transición. Recién este viernes tengo la primera reunión con el intendente actual para analizar esa transición de manera más ágil. Y el tema del urbanismo táctico va a estar al orden del día, porque vamos a estimular la inversión privada, pero como contraparte vamos a tratar de generar recursos para hacer intervenciones de urbanismo táctico en todo Montevideo. Bueno, Carolina, ¿qué le dice al Montevideo que la está viendo, que la eligió o que no la eligió, que está desde el otro lado, bueno, esperando un mensaje de su parte para este tiempo que viene, donde los montevideanos tendremos que colaborar mucho también para que la comuna salga adelante? Sí, como en todo. Me parece que de a uno no somos nada. Yo tengo una gran responsabilidad y mi responsabilidad es estar al frente del gobierno de Montevideo para todos los montevideanos y las montevideanas. Y lo que comprometo es mucho trabajo, mucha comunicación y mucha participación. Y bueno, andar y construir la Montevideo que todos queremos. Carolina Cose, la República, le agradece estas palabras, bueno, esta conversación acerca de estos 5 años que van a venir, así que le deseamos lo mejor de las suertes y bueno, buen trabajo lo que va a venir. La agradecida soy yo, muchas gracias. Agradecemos a la intendenta electa Carolina Cose esta entrevista exclusiva que concedió a La Quinta Pata y que realizó nuestro compañero JP. Decíamos que teníamos otro tema para abordar en el programa de hoy, porque entre los temas de la agenda informativa hay uno que resultó excluyente, además del presupuesto, y es la decisión que adoptó tanto el PIT-CNT como la Intersocial de dar vía libre a la posibilidad de un referéndum para derogar la ley de urgente consideración. Para hablar de este tema nos acompaña en estudios el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Agradecemos mucho, Marcelo, tu presencia con nosotros. Es un gusto para mí estar aquí. Queríamos saber cómo se decidió finalmente esto, que si bien se venía preparando, finalmente hubo un acuerdo, apenas pasaron las elecciones, una reunión y se decidió dar vía libre a esta alternativa. Sí, es un proceso largo que ha hecho nuestro PIT-CNT porque al conocer ya inclusive el primer borrador de proyecto de ley de urgente consideración, nosotros antes de la pandemia hicimos una reunión con más de 500 compañeras y compañeros de todas las filiales que componen el PIT-CNT. Desarrollamos la crítica, digamos, del proyecto de ley de urgente consideración en forma y contenido. El proyecto de ley, al ser tratado en el Parlamento con ese formato, desde nuestra perspectiva, inhibe discusiones de temas de una gran complejidad que no se pueden tratar tan rápidamente, pero además en el contenido, desde el principio nosotros vimos aspectos regresivos. Entonces en esa reunión se constituyó un equipo con todas las filiales de la central para analizar la ley, se empezó a preparar nuestras opiniones, luego fuimos invitados por el Parlamento Nacional a expresar nuestros puntos de vista sobre la ley. Allí hubo una discrepancia contundente del PIT-CNT con el grueso de la ley de urgente consideración y bueno, aprobada la misma, se abrió una discusión de si tentábamos un camino que es depositar en la soberanía, esto es en el pueblo, que defina a favor o en contra de si esta ley está bien o está mal. Entonces, lo que ayer se resuelve es trabajar en un periodo de 20 días para conformar una comisión nacional pro referéndum contra la ley de urgente consideración. Ya tenemos una consulta hecha con la Intersocial que abarca a un conjunto muy importante de organizaciones sociales que ya se sabe el día 17 de octubre van a estar respondiendo al planteo del PIT-CNT. Ahora vamos a hacer contactos también con las organizaciones
político-partidarias, digamos, para ver si se suman a esta iniciativa, y a partir de estas consultas se irá configurando una comisión nacional, se estudiará si se va contra toda la ley de urgente consideración o se subrayan algunos artículos que sean expresivos del carácter regresivo, de retroceso democrático, podríamos decir, de esta ley, y calculo que sobre fines de octubre ya estos elementos estarán resueltos y probablemente en noviembre empiece la campaña de firmas, ¿no? El tema comunicacional va a ser muy importante porque, como quien bien decía, son 400 artículos. Algunos de ellos fueron hasta aprobados por el Frente Amplio. Habrá que ver cómo se hace una separación de artículos para finalmente decidir cuáles son los que se van a poner en consideración de la ciudadanía. Sí, pero ya sus impactos se están notando. En esta ley se establece un cambio importante en la consideración de la legítima defensa. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y nosotros decimos que esto se puede prestar para abusos y para gatillo fácil. Sí. Ya hay 3 muertos por delinquir, pero muertos en función de esta legítima defensa, por resolver, digamos, las cosas de esta manera. ¿Cuántos más tenemos que esperar? Hay un menosprecio, un achicamiento del derecho de huelga, sí, que en Uruguay hay toda una tradición del ejercicio pacífico del derecho de huelga. ¿Cuánto encorsetamiento de las organizaciones populares tenemos que tolerar para que esta ley no se aplique? Hay además un avasallamiento de la participación de los docentes en los ámbitos del demos educativo. Se eliminan los consejos de los sectores que miran la singularidad de cada rama de la educación. Sí. Digamos que hay un conjunto de elementos negativos que a nosotros nos parece no es la única cosa mala que está pasando, ni la única cuestión que merecería protesta. Hemos dicho, lamentablemente Uruguay está siendo considerado por la CEPAL como el país que menos invirtió en América Latina en sostener a la población más vulnerable, que en función de la informalidad cayó por debajo de la sobrevivencia básica en medio de la pandemia. Tenemos diferencias con el presupuesto nacional, que en vez de establecer un Estado contracíclico que invierta en sacar al país adelante, en generar trabajo, restringe y recorta. Pero este presupuesto es hijo de la ley de urgente consideración porque ubicó allí una regla fiscal. Entonces creemos que vamos a tener, sí, un movimiento sindical muy dinámico, actuando en diálogo con todo el pueblo, a lo largo y a lo ancho del país, digamos, para que en una primera etapa, mientras se consiguen las firmas, en definitiva, que la ciudadanía decida que este asunto lo resuelve el pueblo. Bien, digamos, ¿no? Bien, es un desafío grande el que asume el PIT-CNT y el respaldo de la Intersocial, que también es muy importante, porque todavía la fuerza política no ha tomado una definición. Hemos tenido en el programa a la senadora Lucía Topolansky y nos decía, vamos a esperar a ver cómo surge, qué es lo que finalmente se propone para que el Frente Amplio tome una decisión. Sí, es la decisión que ha tomado el Frente Amplio. Como fuerza política soy respetuoso de esa decisión, pero bueno, el movimiento social y sindical en un periodo que va en 2 semanas en este mes va a tener una definición. Obviamente que a nosotros nos interesa que todas aquellas fuerzas políticas que total o parcialmente discrepen con la ley estén de acuerdo con integrar la Comisión Nacional Pro Referéndum, ¿no? Claro. Pero eso, por lo menos hoy lo que se decidió en el secretariado es hablar sin exclusiones con todas las fuerzas políticas para ver quién está de acuerdo o no con participar en este. Hay mucha estrategia política también en juego de parte de los sectores, porque consideran que después de una elección departamental, volver a someterse al escrutinio de la gente y arriesgarse a no conseguir los votos, las firmas, podría ser un riesgo importante. Pero imaginamos que esto no es la consideración central de la central sindical. No, la consideración central nuestra es si esta ley ayuda o va en desmedro de los derechos democráticos conquistados por el pueblo, ¿no? Sabemos nosotros que hay cuestiones que son de carácter constitucional. Aquellos elementos
que más allá de la forma de ley de urgente consideración son privativos del Poder Ejecutivo, no se pueden someter a plebiscito. Hay reglas jurídicas que nosotros vamos a respetar, pero por lo menos en nuestra perspectiva es una batalla digna de dar, repito, con mucha cabeza amplia y con diálogo de todo el pueblo. Tan amplio es el movimiento sindical que, teniendo sus opiniones, no resolvió en torno al contenido de qué artículos plebiscitar o si plebiscitarla del todo. Prefiere, con todos aquellos que tengan total o parcialmente una opinión crítica, que haya una comisión nacional que defina una propuesta por consenso y que vaya a las distintas organizaciones, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que es una batalla compleja, difícil. Estamos ante una situación donde prácticamente un día sí y otro día también la voz del Poder Ejecutivo y de sus fuerzas políticas aparece casi que como canto único en los grandes medios de comunicación, pero nosotros creemos que es una batalla digna de darse y que se puede dar. Teniendo en cuenta la pandemia, la dificultad de que haya grandes centros de gente donde uno puede instalarse y conseguir las firmas, el desafío va a ser también ir casa por casa. Eso hace todavía más complejo el panorama. Sí, nosotros hoy conversábamos que el primer tramo de lo que vayamos a hacer es en el lugar de trabajo. Y si somos capaces los trabajadores de trabajar con todos los debidos cuidados sanitarios, bueno, también seremos capaces de juntar las firmas con todos los debidos cuidados sanitarios. Un desafío muy interesante el del PIT-CNT. Hay otros, hablábamos del presupuesto, hay un proyecto también en cuanto al tema de las licencias que está causando mucha preocupación y que hubo un comunicado y una definición en esta semana. Sí. Es evidente que la preocupación principal de la central es promover el trabajo de calidad. En el día de mañana, las trabajadoras y los trabajadores de la industria van a salir a una gran movilización desde 18 y Ejido hasta el entorno de la Casa de Gobierno, ahí en la Plaza Independencia, a plantear defensa del trabajo, políticas que actúen para generar trabajo y en defensa de la industria nacional. Obviamente que también vamos a insistir en el ingreso básico de emergencia. Lo que no puede suceder en un cuadro de este tipo es que un día sí y otro día también aparezcan iniciativas, digamos, que deterioran, disminuyen los derechos de los trabajadores, como en este caso, pero que además ni siquiera se hacen a partir del diálogo y de la negociación con los directamente involucrados en el mundo del trabajo, que son empresarios y trabajadores. Sí. Aquí el Poder Ejecutivo dijo en el diálogo social por el empleo que estaba pensando en un proyecto que viera alguna especificidad en la ley de licencia en su aplicación ahora, pero se quedó en el anuncio. Nos envió un proyecto y al otro día salió con bombos y platillos a anunciarlo. Eso no es negociación colectiva y diálogo social. Entonces nosotros estamos muy preocupados. Esta ley retrocede en dos aspectos clave. El primero es que la licencia generada en el 2019 y que debe gozarse a diciembre del 2020, sí. El proyecto dice en caso de razones fundadas por la pandemia. Hay empresas que estaban en una situación muy compleja económica antes de la pandemia, pero en esos casos el Poder Ejecutivo puede resolver que no haya licencia y que se goce hasta diciembre del 2021. Directamente por parte del Poder Ejecutivo, cuando hoy esas cosas se hacen, pero es mediante un acuerdo obrero-patronal. Y en segundo lugar, retrocede en una cosa que es bien importante para nosotros. Tú generás los días de licencia en cada jornal que tú trabajás. Cada día que tú trabajás vas generando una cuota aparte de la licencia. Yo soy jornalero, si un día voy a trabajar y hay un paro general a las 2 horas en que yo trabajé, esas 2 horas son el jornal y cuenta para la licencia. Bien. En caso de utilización del seguro de paro parcial, el Poder Ejecutivo establece que en vez de contarse las horas como jornal, tenés que completar las 8 horas. Entonces capaz que en 3-4 días vos recién completaste un jornal solo. Eso retrocede en los derechos de los trabajadores y está mal desde el punto de vista de la ley de licencia. Entonces, pero además se hace sin negociación alguna. Por esa razón nosotros lo criticamos y siendo muy defensores de la generación de políticas para generar trabajo, también somos muy defensores de los derechos de los trabajadores. Es un retroceso que desregula, flexibiliza la ley de licencia, que es un derecho. El trabajador la usufructúa después de trabajar a veces más de un año completo.
no lo vemos que esté bueno eso. Marcelo, la última, el presupuesto está siendo tratado, está en diputados, pasará al Senado, ha sido muy cuestionado, se habla de muchos recortes. ¿Cómo lo ve la Central Sindical? Con mucha preocupación. Fíjate que el fundamento de esta ley de licencia que estamos diciendo, en teoría, es para generar empleo. Pues el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación, de acuerdo a la ley del INEFOP, de aportar el 50% de los recursos que aportamos empresarios y trabajadores, en la ley del presupuesto cambia el artículo ese de una ley que es diferente, que es para el INEFOP, y establece, en vez de como mínimo, hasta el 50%. Con lo cual, si no paga nada, como no está pagando ahora nada, sí, no está incumpliendo ninguna ley. Bueno, es un presupuesto sumamente negativo, es la ley fundamental de los 5 años. Todas las situaciones que se vienen denunciando por parte de las maestras, las trabajadoras y los trabajadores de educación primaria, que muchas veces le falta comida a los chiquilines, bueno, es esa concepción de recortar, pero siempre para el mismo lado, para lo que más necesitan. Entonces nosotros estamos realmente muy en contra de esa concepción, que es la misma que llevó al presidente de la República en la Asociación Rural a decir, yo estoy con el campo, pero con ese campo de la Asociación Rural, porque en el caso nuestro, los trabajadores zafrales de La Naranja están solicitando que se los atienda con un seguro de paro porque no llegan en la zafra al jornal suficiente para llegar al seguro de paro, y lamentablemente hasta ahora el Poder Ejecutivo no los está contemplando. Así que no hay un solo campo, hay distintos campos, y una cosa es un productor familiar, que justamente la ley de urgente consideración le cambia radicalmente lo que es el Instituto de Colonización. Sí. Otra cosa es un asalariado rural, y bueno, parece que para el Poder Ejecutivo eso no es el campo. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, muchísimas gracias por acompañarnos en La Quinta Pata. Un gusto como siempre y a las órdenes. Muchas gracias. Y si creíamos que con el debate del presupuesto se terminaba el año, olvídense. Lo que dejó la entrevista con Marcelo Abdala, el secretario del PIT-CNT, nos está dando la pauta de todo el tema que se abre ahora con la posibilidad del referéndum para la ley de urgente consideración. Un año que ha sido lleno de noticia política y va a terminar a esa misma altura. Nosotros por ahora terminamos el programa de hoy. Nos vamos con nuestra portada, con la tapa que nos acompañó y nos acompaña siempre, como somos, periodistas de diario en TLR. Nos vemos el próximo jueves con un buen informe. No se quede esperando más que una semana, porque estaremos nuevamente acompañándolo con toda la información en La Quinta Pata.